Recording in progress. Ok. Bien, buenas tardes a todos Buenas tardes. y nuestro agradecimiento por la participación de ustedes que han logrado conectarse en la tarde de hoy para cumplir con la invitación que se hizo para este nuevo conversatorio del Comité de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Benamérica. Benamérica es una asociación civil sin fines de lucro registrada en el estado de Florida. Pero que ya tiene como cerca de, vamos a cumplir 10 años, ¿no, Gonzalo? Vamos a cumplir 10 años, 10 años, sí. Sí, sí. sí, en donde se agrupa pues una parte de la diáspora venezolana en varias partes del mundo, pero fue registrada porque la mayor parte de sus miembros están en el estado de Florida. Bienvenidos todos. Hoy al conversatorio con el doctor Vinicio Semprún, quien era psicoterapeuta, consultor integral en capital humano, desarrollo organizacional y psicoterapia, facilitador y coach dentro de su amplio currículum. Con él vamos a tratar el tema de criterios para lograr alineación y compromiso en una narrativa de cambios en Venezuela. Así que voy a dejar con ustedes a Vinicio. Como lo dijimos al comienzo, su exposición puede durar hasta 40 minutos. Luego viene un periodo de preguntas y respuestas. Y a las 4:30 tenemos que estar cerrando porque Gonzalo, que es quien nos asiste técnicamente, tiene sus clases también previstas para las 5 de la tarde. Y el tiempo de viaje le da para llegar muy en la raya. Bueno, Vinicio, gracias por tu colaboración y la pantalla y los micrófonos son todos tuyos. Bueno, de nuevo, un saludo muy cordial para todos ustedes. Agradezco de nuevo a ustedes en América, al Comité de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, por invitarme, por darme esta oportunidad de compartir con ustedes. Esta presentación que vamos a hacer, le decía anteriormente a Gonzalo y a Marisol, que si bien es cierto, uno puede entender que es para el cambio político en Venezuela, no necesariamente tiene que ver con el cambio político, es un cambio a cualquier nivel. Si allí entre los asistentes, entre los presentes, hay alguien que tiene una empresa, sirve lo que yo voy a decir, es decir, que sirve para cualquier contexto. Por supuesto, todos añoramos que el cambio sea en nuestro país. Vamos a empezar con algunos criterios básicos que en este caso, claro, yo no puedo hacer aquí la presentación. Ah, no, sí, ya la puedo hacer. Es necesario que si se va a iniciar un cambio en Venezuela, tengamos presente que hasta que no hagamos una radiografía de la realidad nacional de manera sistémica, es muy difícil que se pueda visualizar un estado deseado. Si en el eje de las ordenadas colocamos, por ejemplo, acciones, y en el eje de las axisas colocamos el tiempo, entonces, si ya tenemos una radiografía de la realidad nacional, tanto desde el punto de vista tangible como desde el punto de vista intangible, es necesario que nosotros construyamos un estado deseado, una visión deseada.
Y entre esa situación actual y esa situación deseada, por supuesto hay un gap, hay una diferencia muy grande, que esa situación deseada es el gran reto de cómo salir de esta situación a una situación superior, mejor. Claro, no hay duda que van a haber fuerzas contrarias por la ley de la física, y se aplica también al contexto humano, van a haber fuerzas que se van a oponer a ese cambio. Esas fuerzas hay que identificarlas en la situación actual para poder gestionarlas con éxito, porque desconocerlas se pone en riesgo la consecución de una situación deseada cualquiera. Pero también van a haber fuerzas que van a ayudar a conducirnos a esa situación deseada. Esas fuerzas tenemos que identificarlas también y poderlas aprovechar. No me voy a extender en las fuerzas tanto contrarias como favorables porque es un tema bastante interesante y amplio. De esa situación actual hay que hacer un proyecto de cambio general. Eh, y ese proyecto de cambio general es el país que queremos a mediano, a largo plazo. Pero además del cambio, hay que tomar en cuenta la transición, que es el fenómeno psicológico de la gente, porque si no manejamos la transición, va a ocurrir algo que decía Gonzalo cuando comenzamos, que la gente se va a regresar, o la gente va a querer regresar, porque ya tiene una zona de confort, que cuando no tiene nada de confort, van a pretender volver, por ejemplo, a un estado proteccionista, en este caso, a todas las acciones no éticas o no moral que de pronto mucha gente tiene. Entonces hay que manejar el cambio y la transición. Es decir, que tengo que tomar en cuenta cuáles son los posibles factores psicológicos que me pueden inhibir o trancar este proceso de cambio. Todo proyecto de cambio y de transición tiene que estar soportado por un plan de comunicación. Ese plan de comunicación tiene que tener actores que sean creíbles y tiene que estar segmentado por proyectos, porque aquí hay un proyecto general, pero se tienen que hacer proyectos en el área industrial, en el área de educación, en el área de cultura, tecnología, ciencia, turismo, en fin. Hay, van a haber diferentes proyectos. Entonces, aquí van colocamos las acciones y aquí vamos a ver qué tiempo nos va a llevar a la consecución de cada uno de esos proyectos para llegar a esta situación deseada. Acá tenemos el país, pero así como tenemos el país, podemos tener una empresa, una institución, cualquier cosa que nosotros queramos. Es muy, pero muy importante, y de esto Negro ha escrito bastante, que es que antes de elaborar esa propuesta, hay que tener claro cuál es el tipo de liderazgo que nosotros queremos en este proceso de cambio. Porque el liderazgo como fuerza que va a motorizar las voluntades hacia un estado deseado ético es clave. Por supuesto, un liderazgo democrático, que yo sé que a veces a la gente le cuesta, porque el liderazgo democrático
estimula la participación, es la gente a la que contribuye, es la gente a la que dice cómo hacer las cosas. Y si nosotros no focalizamos la atención en el liderazgo, se nos puede hacer muy cuesta arriba esa situación de ser. Si lo vemos a nivel país, el gran sponsor del cambio, ¿verdad? Tendría que ser el presidente o la presidenta del país. Pero de ahí tienen que venir todos un agente de cambio a nivel nacional. Entonces, el liderazgo, como ya les dije, es clave. Tiene que ser un liderazgo democrático, que practique el coaching, que pueda hacer el trabajo con la gente y que la gente le crea. Es esta gente, este liderazgo en equipo, tiene que definir cuáles son esos principios que van y valores que van a servir como de cimiento en todo este trabajo que se va a hacer a nivel nacional. Es cierto, en la Constitución hay unos principios. Bueno, ¿van a ser esos principios o van a ser otros o esos más otros? ¿Y cuáles son esos valores que nosotros vamos a trabajar para que tanto los principios como los valores orienten la conducta de los líderes, de los trabajos, de los equipos y de la gente? Porque tanto los principios como los valores deben ser el punto orientador de la toma de decisión. No los caprichos personales, no los intereses de grupo, sino los principios y los valores. También hay que tener claro cuáles serían esas leyes y esas normas que nos van a ayudar. Por ejemplo, hay gente que dice, pero ¿qué hacemos con la gente vieja para crearles una cultura diferente? Yo le digo, bueno, con la gente vieja, no sé qué tendrá por viejo, pero yo sé que con los adultos, para cambiarlo, lo más importante es aplicarle la ley. Al adulto, cuando se le aplica la ley y se le aplica la norma, cambia. Y lo vemos en Estados Unidos. Mucha gente venezolana va a Estados Unidos y cuando llega allá sabe que hay unas normas que las tiene que cumplir y se adapta a esas normas. Y con los niños, la educación, la formación. Por esto no quiero decir que a los adultos también se les vaya a educar. Una vez tenidos los principios, los valores, las leyes y las normas, hay que desarrollar equipos de trabajo. Hay que construir equipos de alto desempeño, interdisciplinarios, interfuncionales, equipos ad hoc de pronto, pero estos interdisciplinarios para que tengamos una visión compartida de ese estado deseado de país que queremos. Este equipo de trabajo entonces va a elaborar los proyectos que van a apuntar a esa situación deseada. Cada proyecto regional, local, nacional, tiene que haber una evaluación y un seguimiento a todos esos proyectos. Porque si no se le hace evaluación y seguimiento, entonces no sabemos si estamos lejos o estamos cerca de esa situación deseada. Criterios para el arranque. Al cerebro hay que retarlo. ¿Sí? El cerebro es muy perezoso. El cerebro es flojo. El cerebro no le gusta cambiar. Él es potente, pero flojo. Si no, vean lo difícil que es para nosotros cambiar un hábito. ¿Qué hacemos? ¿Qué sugiero? Uno, trabajar con la motivación del venezolano. No con tanto con el incentivo, sino con los motivos. Porque los incentivos tienen un efecto inmediato, muy corto. Pero habrá venezolanos que están muy cómodos, que están paralizados, que no quieren hacer nada. Ver cómo esa homeostasis se rompe, creándole algunos estímulos, orientándolos hacia esos proyectos,
cómo nos estamos visualizando, qué importancia tiene que agarre motivos y esos estímulos, entonces las personas, los venezolanos, vamos creando la necesidad. ¿La necesidad de qué? De hacerme partícipe de estos proyectos. La necesidad de que yo puedo contribuir. Si esa necesidad se genera, entonces en el venezolano se va a crear una tensión entre esa necesidad y la satisfacción. ¿Para qué? Para que se generen acciones concretas que nos conduzcan a todos a la satisfacción. Y esta es la última laminita. No sé cuánto llevo de minuto. Fíjense que aquí esta lámina es donde está el núcleo de, del tema central, vamos a decir así. Fíjense una cosa. Abajo tenemos competencia. Los líderes tienen que ser competentes. ¿En qué sentido? Tienen que tener conocimiento sobre las propuestas que van a hacer. Tienen que tener conocimiento sobre lo que es el venezolano, lo que es la realidad venezolana. Los líderes tienen que tener suficientes habilidades para desarrollarlas. Tienen que tener destrezas para dirigir, para guiar, para influir en cada uno de los sectores donde va a actuar. Además, esos líderes tienen que tener la mejor actitud para influir, para motorizar el estado de ánimo del venezolano. Es decir, que no sean líderes que entren en la victimización, a culpar y a culpar. No, vamos a hacerlo desde la responsabilidad. Ese líder tiene que tener una actitud responsable y no de víctima. Y por último, en esa competencia tiene que haber suficiente solidez en los valores y en los principios. La, la capacidad para influir, para que la gente saque también su potencial, sus ganas de aportar, sus ganas de contribuir, esa propuesta de cambio tiene que ser muy, pero muy clarita. Es decir, ¿qué queremos lograr con este proyecto en concreto? ¿Qué? Que la gente lo vea el qué clarito. Ok, ya lo veo. ¿Para qué queremos eso? ¿Para qué? No por qué, sino para qué. Porque el para qué nos da el sentido ético de la propuesta de cambio. Yo no compro propuestas de cambio que no tengan sentido ético. No. La propuesta de cambio, además de tener el qué y el para qué, debe tener bien dibujado el cómo lograrlo, el cómo transitar, donde la gente puede aportar. Y además de tener claro el cómo, hay que tener claro dónde y cuándo. ¿Dónde se va a hacer este cambio? ¿Cuándo se va a hacer? ¿En qué tiempo se va a hacer? Entonces, la propuesta tiene que ser clara en el qué, el para qué, en el cómo, en el cuándo y en el dónde. Que la gente le quede clarito. Ahora bien, ¿cómo logramos la alineación y el compromiso? A la izquierda tenemos la alineación, aunque podemos ver la derecha, es indiferente. Fíjense, ¿cómo hacemos para alinear? La gente a veces dice, bueno, ¿qué significa alinear? Fíjense ustedes qué le sucede a un carro cuando está desalineado. Muy bien. Cuando un carro está desalineado, los cauchos se comen irregular, se consume más combustible, el carro se va por un lado, yo lo quiero llevar para otro. Eso mismo pasa en el humano. Yo tengo
que tener un significado profundo de esa propuesta de cambio. Es decir, ¿qué significa para mí? ¿Qué significado tiene para mí en términos de cubrir mis necesidades fundamentales? Y luego entonces poder definir cuál sería mi responsabilidad en mi campo de influencia. ¿Cuál sería esa responsabilidad? Y cuando digo responsabilidad es que yo tengo la competencia para lograr lo que yo he asumido. No es una acción, no. Es una responsabilidad en términos de resultados. Y en tercer lugar, cómo a través de esta responsabilidad, ojo, no estoy hablando de roles, de responsabilidad, cómo a través de mi responsabilidad yo voy a impactar en la propuesta de cambio. Yo le voy a dar un ejemplo. Cuando yo he ido a las empresas, y inclusive con equipos gerenciales, yo les hago una pregunta de alineación. Y no he encontrado el 2% de gerentes alineados con la empresa. ¿Cuál es la pregunta? Yo le digo, mira, si yo llego a tu trabajo y te pregunto, ¿qué estás haciendo? La gente lo que me responde es por la tarea del día a día. Eso no es alineación. Y hay un ejemplo muy famoso de un autor americano, Chris Agilis, quien lo contrató la NASA cuando hubo el fracaso aquel de aquella misión. A él lo contrataron para hacer un estudio de clima en la NASA. Y él cuenta que cuando llega a la NASA, ve a una señora que está limpiando. Y le pregunta a la señora, buenos días, ¿y usted qué hace aquí? Y la señora le responde, yo contribuyendo a poner un hombre en la luna. Esa sí está alineada. Los gerentes dicen, caramba, nosotros es verdad, ni estamos alineados ni alineamos a nuestra gente. Eso es grave. En el país, todos deberíamos tener la oportunidad de ser alineados con una propuesta de cambio ética, contundente, de progreso, como un poco como lo describe el Neuro en su último artículo. Muy bueno, lo leí esta tarde, Neuro. Me gustó mucho. Yo tengo que saber cómo impacto con mi trabajo en esa propuesta de cambio. Ahora voy al compromiso. Yo, además de ver el significado, de asumir una responsabilidad y de impactar, yo me tengo que identificar, yo me tengo que apropiar de la propuesta de cambio. Es mía. No es de fulano, del otro, no, es mía. ¿Por qué? Porque esa propuesta de cambio es ética. Esa propuesta de cambio nos lleva hacia un estado mejor. Entonces yo, al tener toda la información de la propuesta de cambio, yo me puedo identificar. Nadie se identifica si no tiene información sobre lo que tiene que identificarse. Es decir, es como yo se le preguntara a Eudy, ¿tú eres hombre o mujer? Él no debe tardar mucho en responder. ¿Y por qué eres hombre? Bueno, por esto, por esta característica. O yo le pregunto a Marisol, ¿tú eres hombre o eres mujer? Ella me dice, bueno, sí, claro, mujer, porque tengo esto y esto y esto. Es decir, la identidad se logra cuando yo tengo información. Cuando yo no tengo información clara, me puedo desorientar. Que hoy le llaman orientación sexual, por cierto, al revés. Entonces, yo me tengo que identificar.
yo me tengo que apropiar de esa propuesta de cambio. Una vez que yo me apropie de ella, la hago un motivo. Y cuando yo hago algo, un motivo, tengo tres cosas. Una, inicio las acciones. Persevero y oriento la conducta al resultado. Eso hace una persona motivada. Inicia, sostiene y dirige. Y ahí va. Esa persona, además de estar motivada, es muy importante que use la inteligencia colaborativa. Yo voy a colaborar. ¿Por qué? Porque esto no es un trabajo de uno ni de dos. El trabajo tiene que ser en equipo. No lo podemos hacer solo, porque en un equipo el más inteligente es el equipo. Entonces, en el equipo hay que crear una cultura de trabajo en equipo en Venezuela. El individualismo, el egoísmo, el egocentrismo se tiene que acabar a través del trabajo en equipo. Entonces, una persona que esté alineada y esté comprometida significa que ha aceptado la propuesta de cambio para contribuir en la consecución del Estado deseado. Y terminé. No sé cuántos minutos, Neuro. No, no oigo, pero a ver. No, creo que fue media hora, está bien, muy bien. No, Neuro. Ok, ya tienes. tienes todavía como 10 minutos. Así, bueno, lo hice rápido porque me dijeron que a las 4:30 tenemos que estar listos, aunque aquí son las 4:29. Ah, pero que nosotros tenemos las 3:30. Ah, es verdad que hay una diferencia. Hay Sí, una sí, hora de sí, sí. diferencia. Tenemos una hora de diferencia. Yo Bueno, tengo las 4:30. lo hice un poquito A rápido. ustedes. Bueno, No, lo que pasa es que a las No, pero 4:30, está en bien. verdad, a mí se me olvidó aclarar. Era las 4:30 aquí entre En Miami Miami. y Colombia, que es donde estoy yo ahorita, que tienen el mismo horario. En cambio, con Venezuela hay una hora de diferencia. Así que Vinicio, tranquilo. Tenemos Veámosle todavía, lo bueno, lo que se consigue bien se enuncia claramente. Vinicio fue claro y directo. Sí, a yo las creo que está 4. bien. Yo creo que hay tiempo para una buena discusión. exacto. La Sí, idea es que conversemos, que hagamos preguntas, aclaremos algunos conceptos. Bueno, muy bien. Cuando yo hablaba de la tensión, me estaba refiriendo a aquello de Peter Senge sobre la tensión creativa entre la situación deseada y la situación actual. Se tiene que generar una tensión creativa e innovadora en la gente, porque no es una tensión de estrés. Bueno, y si es estrés, que sea eustrés, no sea distrés, pero que sea una tensión creativa, que la gente pueda crear. Y ahí el liderazgo es fundamental Se para que llama motivación. Ajá, sí, Es el verdad. liderazgo ahí es clave para que propicie esa oportunidad a que todo el mundo pueda contribuir. Y sería muy interesante que los venezolanos sintamos que nos están llamando a contribuir. Pero eso sí, si los líderes no generan confianza, olvidémonos, olvidémonos. Porque la confianza es como una mesa. Bueno, Neuro, me estoy tomando los 10 minutos. La confianza es como una mesa. ¿En qué sentido? Que para la confianza no se da ni se recibe. Ese Quitarle cuento una no, parte, ¿verdad? ese cuento no me lo como yo. Que la confianza se da, no, tampoco se recibe. La confianza se tiene que construir. ¿Y cómo se construye? Con un líder que sea sincero, que esté hablando con el corazón, que esté hablando con sinceridad, que lo que está proponiendo no es un sueño, no es algo que sí se puede lograr. La otra pata de la confianza en el liderazgo es que el líder tiene que ser creíble. Es decir, todos vamos a pensar que ese líder no va a fallar, que lo que cumple, que lo que promete, lo cumple. Por ejemplo, hay algo
en los supuestos líderes políticos que convocan una reunión a las 10 de la mañana y ellos se presentan a las 12 a la 1 de la tarde. Es Es decir, verdad. es una falta de respeto, por favor. Completo. Sí. Y almorzado. Ajá, y almorzado, y los demás Y ahí almorzado, muriéndose de sí. hambre. Entonces, el líder tiene que ser creíble, creíble. Quiere decir que lo que promete lo cumple y si no puede, lo anuncia con tiempo. La tercera pata de la confianza en el liderazgo es competente, que yo lo perciba competente, que de lo que está hablando sabe, de que porque la competencia es un elemento clave en la confianza. Es como que si a ti te fueran a hacer una cirugía y hasta que te pongan la anestesia te dicen los paramédicos, señor, le informamos que el médico que va a hacer la cirugía va a ser su primera cirugía después de haber terminado el posgrado. Es decir, la confianza te lleva a no hay confianza porque no ves la competencia. Y la cuarta pata, para que un líder pueda generar confianza, es que la gente lo vea, que lo que está haciendo es por el bien de todo y no es por el bien de él. Si yo estoy orientado a mi propio beneficio, a mi prestigio, a mi nombre, a mi beneficio, la gente deja de confiar en el líder. Entonces, el liderazgo tiene que tener esas cuatro patas fundamentales para que la gente pueda confiar en ellos. Bueno, ahora sí terminé con los 10 minutos. Bueno, vamos a empezar el periodo de participación con preguntas a Vinicio y la respuesta de parte de él. Tratemos de ser lo más breve posible a fin de que el tiempo nos alcance una mayor participación de todos. Bueno, no sé quién ha pedido el derecho de palabra. Puedo pedirla yo. ¿Quién? ¿Quién soy yo? Arnoldo Loaiza. Él está en Arnoldo. Chile, se hay que darle la Tranquilo. oportunidad. Sí. Pero hay que levantar la mano, de todos modos tú dices en negro. Sí, Hay bueno, tres. Arnoldo que está En Chile. No, en Roma. ¿dónde? Está en Roma. Arnoldo Roma. está en Roma, peor Roma. aún, más lejos. Es que Marisol, la última vez estaba en Chile, ahora estoy en Roma. Ay, no sabía. Ujú. Y Neuro, Ok. y Neuro. Sí. Es Bueno, que de todas maneras, Neuro, si lees, yo la envié por el chat, léela. No la no tenemos. tendría que Sí, meterme. yo la tengo. La tiene, bueno. Pregunta, Arnoldo Ajá. Loaiza pregunta, Vinicio, ¿qué opinas de modificar los valores patria, socialismo o muerte por otros valores que impulsen a una verdadera transformación como país, más centrado en el eros y menos en o nada focalizado en el thanatos? Y Si yo hay tres. pienso que, yo pienso que en verdad esos tres elementos no son valores. Yo creo que hay que crear unos principios. Hay 5 principios básicos universales. Y de esos 5 principios básicos universales, escoger los valores que nos van a permitir construir el país. ¿Cuáles son los principios básicos universales? La verdad, la rectitud, el amor, la paz y la no violencia. Esos 5 principios nos da una serie de valores que podemos escoger. Por ejemplo, en la rectitud está la responsabilidad, está un valor que Neuro practica mucho, que es la puntualidad. En la verdad está la educación, está la cultura, está la tecnología, está la innovación, está la creatividad, todo eso está allí en la verdad. Inclusive hasta la misma integridad. Entonces, en la rectitud igual, ahí tenemos un cuadro de valores que ahí hay que escogerlos. Entonces, la patria realmente no es un valor. El socialismo tampoco es un valor. Y la muerte
Bueno, Bueno, es lo más seguro que tenemos todos. Entonces, yo creo que hay que construir al país basado en eso, en principios y valores que nos guíen a todos en la toma de decisión. Yo sé que no va a ser una tarea fácil porque hay una gran descomposición social, hay demasiada corrupción, hay demasiada incompetencia, pero yo creo que el cambio tiene que ser sobre principios y valores. Gonzalo Marisol tiene la mano levantada. Marisol, Jorge Baral, Gonzalo Guerrero y Luis Rodríguez. ok. Marisol. Marisol, yo lo voy Perdón, a... perdón Marisol, Ajá, perdón dime. Marisol. Vinicio, no sé si dejamos como hemos venido estableciendo 3 preguntas en serie y después tú das una respuesta lo más breve posible también como hiciste ahorita. Así que Quiero de también esa manera, Redmi Bueno, también, de quinto. no tengo dónde ok, anotar, pero procuraré a grabármela. Ajá. Apuntarla. Ahí está Gustavo. apuntarlo. Redmi y Ok, Gustavo. yo voy a Marisol, tratar de ponerme en el área política y yo siento que la líder que tenemos ahora, que es María Corina, sí transmite mucho de eso, de la motivación, el deseo de hacerlo y saber, conocer, yo la conozco personalmente, trabajaba con su padre y creo que es una mujer que está ya muy bien preparada. Entonces, todas esas cosas me motivan a seguir lo que ella transmite y a creerle lo que está transmitiendo. Entonces, bueno, esa es mi pregunta. ¿Y cómo ve eso? Bueno, no, Jorge Baral y No, yo. todavía no. Ajá. Sí, vamos de 30. esa es tu percepción y yo creo que por eso es que goza de tanta aceptación que por fin logró superar la barrera de la mujer rica, de la mujer cifrina, y ahora ya es una mujer que se ha consustanciado con la gente, con el pueblo, con cada uno. Entonces yo creo que ella, además por la valentía, ¿no? La Sí. gente admira mucho su coraje Ujú. y bueno, por lo que uno observa y por las personas que están a su alrededor, porque yo conozco algunas de las personas que están a su alrededor, se ve que son personas que realmente eh, son objeto de confianza. Son correctas, sí. Ujú. Ok. ¿quién viene, Gonzalo? Sí, Jorge Baral, pero bajó la mano. Y después estoy yo, está Jorge, Luis Bueno, tiene el micrófono Jorge, ¿nos cerrado, oye? entonces. No, para mí déjeme al final. A Baral Que al final. estaba haciendo otro. Entonces continúo yo, después Luis Rodríguez. La pregunta mía, Vinicio, está orientada más o menos en lo mismo que aterrizó Marisol, pero puesto en el lado, en la otra cara de la moneda. ¿Qué le puede ofrecer un líder que está emergente como lo que está ahorita? ¿Qué le puede ofrecer a los que detentan el poder para que la dejen culminar? ¿Y cómo incluirla en la propuesta de cambio que ella está haciendo? O sea, ¿qué puede hacer y cómo incluir eso? Bien, Rodríguez. Eh, Profesor Neuro, me anota también, por favor. Eudy. Sí, Yo lo tengo anotado. Después de Rodríguez viene Redmi y después Gustavo. Ok, gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Lo estoy viendo desde el celular. Andaba fuera de la casa y muy buena la presentación, excelente. Yo tengo una pregunta. Normal, me gustó muchísimo. Y la pregunta se refiere, tú hablaste de motivación e incentivos, ¿no? Y entiendo lo que de incentivos puede ser pasajero, ¿no? Pero yo entiendo también que la motivación pudiera ser también pasajero, y aquí estoy utilizando el concepto de del quien escribió o el por qué, ¿no? Se me fue el nombre. ¿Qué es la inspiración? Y yo creo que por encima de la motivación estaría la inspiración, y yo pienso de que para que María Corina puede lograr
que realmente inspire al grueso de la población de manera tal de mantener una posición decidida y de avance, ¿no? No sé, me gustaría saber tu opinión al respecto. Gonzalo, Tú dices 3, entonces Redmi, el siguiente. Remy, Redmi, te toca, Pregunta. Redmi. anotas a mí, aunque no consigo la manito, Mm. pero me No, anota no en el derecho tiene de palabra. ok. Ahí está Redmi. Este, Yo tampoco la conozco. Remy, Redmi, Gustavo Remy, y Neuro están los siguientes. ¿Ustedes marcaron? Redmi, la pregunta. Redmi, te toca, Redmi. Es que yo creo que confundieron a Eudi con Redmi. No, es la Redmi el que hablaba. Ah, pero perdón. no, Remy, tú habías pedido el derecho de palabra, Remy. Oye, o no oye. Redmi no está. Bueno, No, sí Estamos está. entonces, viendo. Ujú. ¿quién Gustavo, continúa? Gustavo y después Gustavo. Neuro. Ok, en la exposición, el doctor Semprún menciona como un punto muy importante los medios, los medios de comunicación, o sea, la forma de comunicar lo que se está haciendo, ¿no? Comparto totalmente ese objetivo. Ahora, la pregunta mía viene desde el punto de vista en la situación en que se encuentra Venezuela en los actuales momentos en donde bueno, prácticamente no hay medios de comunicación a los cuales se puedan tener acceso la población, ¿no? Entonces, y además, cualquier cosa que tú digas que no le guste, que no les guste a los señores que están, digamos, a tu contrario, pues ya ustedes ven las medidas que hay, que a unos los meten presos, a los otros desaparecen. Bueno, hay una cantidad de medidas como de choque, de miedo. Entonces, la duda mía es, otra cosa es cómo se entera la gente realmente del plan que va a haber de desarrollo, ¿no? El otro día vimos una charla de María Corina y el que nos lo presentó, el doctor Rafael de la Cruz, nos decía que ellos estaban en la parte conceptual, que luego venían las políticas públicas. Entonces, ese es otro punto. ¿En qué momento de lo que queda de tiempo va a haber una forma de comunicarse que se pueda hacer y que además dé la posibilidad de que todos los que no estamos participando, digamos, en forma activa diariamente del equipo de María Corina, nos podamos enterar de qué es lo que se va a hacer y en qué podemos contribuir, ¿no? Esa sería mi pregunta. Ya van 3. Eh, ya hay 3, Sí. porque Vinicio anunció que hubo un apagón. No sé si se Ay. podrá. Vinicio tuvo un apagón. Sí, Sí, hubo un se apagón cayó. allá en Ay, Maracaibo. otra vez Maracaibo es terrible. Uy, qué bueno. No lo mencione, que estoy en Maracaibo, no lo mencione. Sí, bueno, se le fue por el sector a Vinicio. Pero de todas maneras, seguir haciendo las preguntas, Gonzalo. Y no sé, se le pasan a Vinicio tan pronto llegue la luz, si es que llega. Porque allá Pues, los apagones me dicen que están No, durando de 4, no, debe de tener un 4 a 8 corte horas, mínimo de 2 horas, bueno, 2 horas. César, que mínimo. lo use ¿cómo se llama? El Bueno, celular que debe tener No, batería. no la voy a nombrar porque se me acerca. propongo, Neuro, que escuchemos para que quede en la grabación las preguntas, quizás más como intervención corta, que después Vinicio las escuchará y quizás nos las contestará a posteriores. Pero Bueno, Redmi ya estaba hablando, le toca a Redmi, le tocaría a Neuro. Redmi, adelante. ¿Quién? Remy. Sí, Ok. Adelante, Remy. Si nos oye, No nos escucha. no lo escucha. pero es raro. Pero hablo ahorita. Es Él raro acaba de porque él hablar. acaba de hablar.
Sí, pero lo que pasa es que, Mm. Remy, te estamos esperando. Remy, Se le cayó la llamada, se le cayó la llamada, muchacho. No, ahí está. no, ahí está. Bueno, si no. Yo lo no sé veo. qué- ¿Quién estaba Entonces, hablando ahorita? Ese no es el que está debajo de Gonzalo, pues. El que está bueno, encima. el Bueno, yo no tablero sé. lo vemos distintos todos. Ah, El verdad. tablero. Exacto, el tablero cambia. Bien. Sí. Bueno, Neuro, entonces el siguiente eres tú. Bueno, yo quería justamente plantearle a Vinicio algunos autores que él se refirió en el inicio de la exposición al liderazgo, que debe ser confiable, creíble, es decir, para que la gente realmente pueda en todo caso confiar en él, ¿no? Nosotros lo que vemos es que el liderazgo político nuestro piensa más en su propio beneficio y en su propia proyección, más que en la formación el resto de los seguidores que pueda tener, ¿no? Es lamentable. Algunos autores hablan de el liderazgo transformador, es decir, aquel que a sus seguidores los convierte en agentes de cambio, que es a mi modo de ver lo que verdaderamente nosotros necesitamos. Un liderazgo político que sea transformador, que convierta a la gente en agentes de cambio. Entonces, pienso que por ahí podría venir y obviamente como agente de cambio tiene que tener el perfil, los atributos que el propio Vinicio ha dicho en relación a su liderazgo como tal, ¿no? Entonces, yo quisiera que Vinicio tomara nota de esa posibilidad, porque creo que María Corina, por ejemplo, pudiera convertir su liderazgo a un liderazgo de ese tipo, liderazgo transformador. Es decir, que así como la gente cree en ella y en su valentía, pueda producir agentes de cambio en la sociedad venezolana que no se deje engatusar por los liderazgos, entre comillas, tradicionales. Y tenemos otra en el chat ahora de Pedro Pinto, de Gente de Petróleo. Dice, mi pregunta está basada en cómo manejar posibles conflictos que se generan entre los líderes de las organizaciones partidistas y el comando de María Corina. Tengo problemas con el micrófono. ¿Cómo manejar estos conflictos? Es su preocupación. Esa es una pregunta bastante política Bien. que más que para Vinicio es para María Corina. Jorge Baral y José Sifontes. Jorge Baral levantó la mano, la tenía antes, José, perdón. Ponemos a Jorge primero y después José No, Sifontes. primero José. Primero José. Es que No, mi planteamiento es más abstracto. Por eso quiero que hablen primero las otras personas. ok. Bueno, lo mío más que una pregunta es un comentario. Yo creo que todos los comentarios que ustedes han compartido acá definitivamente van dentro del mismo concepto de alineación del cual nos habla Vinicio. Y obviamente la dinámica que se presenta en Venezuela, sobre todo en estos momentos, exige que haya una alineación porque el área común entre las cosas que se desean, las que se quieren tener y las que se pueden tener es importante, y eso va a requerir no solamente el consenso de diferentes grupos dentro de la política nacional, sino también el compromiso, el respeto y lo que decía, alguien mencionó por ahí al doctor Rafael de la Cruz en estos días, yo también tuve la oportunidad de ver su charla, y él decía algo bien importante, ¿no? Que Venezuela estaba prácticamente obligada a recuperar el civismo en busca de la dignidad. Y eso obviamente es el que recoge los valores, nuestros principios y nuestras mejores costumbres, cosas que en años anteriores nos funcionó a todos nosotros, y gracias a esos valores y esos principios nosotros prácticamente pudimos aprender y contribuir y cooperar con lo que fue la gestión de nuestro país en años pasados.
cosa que se ha perdido obviamente de una forma bastante acelerada en los últimos prácticamente 20 años. Por lo tanto, bueno, el tema de conversación de Benicio es bien oportuno y los comentarios que ustedes han emitido, obviamente todos contribuyen hacia lo que es el mensaje que él quisiera compartir y que esto sirva como un efecto dominó de forma tal que nosotros en nuestros propios grupos también podamos hablar de este tipo de cosas, buscando obviamente esa alineación que tanto se necesita. Ese era el comentario. Gracias, José. Jorge Baral, adelante. Sí, bueno, no, ya José presentó el punto que yo quería destacar. Alineación. Alineación. Es decir, aquí en estas reuniones y en otras por el estilo de en América y de otros organismos y otras instituciones, se repiten muchas cosas que son ideas muy importantes, que son principios que son todos útiles. Pero lo que a mí me desespera es que realmente la rutina es venir, presentar, hablar y te vas y ya se acabó. Entonces no hay alineación. Es decir, oímos, escuchamos, pensamos, compartimos, pero no hay concreción para actuar. Y los que tienen que actuar como los candidatos a presidencia de la República y otras personas que están también de candidatos a dirigir algunos sectores, esos son los que actúan, pero yo creo que la acción tiene que ser colectiva. Por ejemplo, aquí se han presentado varias cosas, incluyendo las presentaciones que yo he hecho sobre lo que llamo yo sociedades de alto desempeño. La presentación que hace Vinicio me parece a mí que está totalmente en línea con las ideas que yo he presentado y con las ideas que otras personas han estado presentando aquí en estas reuniones. Pero me parece a mí que lo que ha faltado es el hecho de que las personas que hemos estado trabajando en estas cosas consolidemos una serie de, o sea, le demos continuidad a la actividad que quizás con toda seguridad estamos haciendo independientemente, pero lo seguimos haciendo totalmente desconectados. Entonces yo, por ejemplo, vibro que lo que dice Vinicio me parece a mí que es, lo comparto 100%, pues totalmente. Y estoy trabajando en esa línea y estoy utilizando los mismos esquemas y los mismos planteamientos. Pero realmente, ¿cómo hago para que lo que esté haciendo Vinicio se integre con lo que yo estoy haciendo, con lo que está haciendo otras personas que han estado aquí hablando en este grupo y en otros equipos? Yo creo que falta integración y ese sería mi punto, que realmente, además de haber alineación, que haya integración para que se concreten acciones. Y no solamente son los que son candidatos a dirigir el país los que realmente van a actuar. El pueblo tiene que actuar. Aquí es donde está un gran cambio. Es decir, la población, dentro de su proceso de culturación, tiene que ir hacia un cambio. Ok, eso es lo que quería yo destacar. Gonzalo, ¿me permite? Sí. Sí. Mira, yo no sé, Gonzalo, de eso puedes aclararlo tú. Yo tenía una pregunta, pero ya va, ya te doy el derecho de palabra. Se me va la idea. Ya va, me cortó. Bueno, entonces dale. ¿Qué decía? Gonzalo, que tú podrías de todas maneras aclarar, pero que yo tengo entendido que lo que nosotros conversamos aquí primero, dentro de Iberoamérica hay gente que está activando en alguno de los comandos de María Corina, ¿no? Y segundo, que por alguna vía, de todas maneras, a ella le hacen llegar las propuestas y las observaciones que nosotros podemos estar haciendo en los distintos conversatorios, que ya llevamos unos cuantos, por lo menos del comité que yo coordino y sé del Comité de Energía y Petróleo que coordina Eduardo, que también se los hace semanales, incluso los conversatorios. Nosotros hacemos conversatorios mensuales, y todo esto queda grabado. Entonces, de alguna manera, si no se ha hecho formalmente, oficialmente, lo podemos, en base a las observaciones que aquí se han hecho,
lo podemos hacer llegar en todo caso, una copia a María Corina Machado. Y también copia de estas intervenciones se le harán llegar en la grabación a Vinicio para que él pueda en todo caso dar una respuesta. Y nosotros, si están todos registrados, los que están participando, también les haremos llegar las respuestas de Vinicio Semprún. Bueno, no sé, Redmi. Redmi, ¿cómo se llama esta? Yuleima Revilla escribió por el chat también y Luis Rodríguez levantó la mano. Entonces, el Redmi. Redmi. Mire que tenía la pregunta ahorita, ¿no? Era el que sí quería intervenir. Él dijo que quería hablar. ¿Redmi o Eudi? Redmi. Redmi, tú mismo. O sea, yo, Eudi. Sí, tú eres Eudi. Ahí aparece que dice Redmi. Tú eres Eudi, pero para nosotros Ok. eres Redmi porque así fue como nos registraste en la presentación. Entonces te llamamos Sí, Redmi sí. porque no sabemos que eres Eudi. Ok, está bien. El Redmi es el teléfono, el modelo. Está bien. Exacto. Ok, bueno, Ok. mire, empezando, bueno, está por demás decirle que me parece muy interesante todo lo que hacen. Creo que es la segunda vez que participo, ¿no? Pero yo tengo una opinión diferente. Vinicio y yo somos grandes amigos y entiendo, comparto lo que él estaba diciendo, pero yo creo que no vamos alineados y en eso creo que coincido con lo que dijo el señor o el doctor, no sé, Jorge Baral, y en parte quería proponérselo a Benicio. El tema del liderazgo. Nosotros siempre estamos dándole el ojo del huracán en el líder. Y estamos trabajando en conceptos de liderazgo que están totalmente ya desfasados de la realidad. Hay tres conceptos hoy día que se manejan, que es el liderazgo de carácter técnico, ejecutivo y líder. El técnico es aquel capaz de poder trabajar con su gente, hacer intercambios de competencia, propuestas, desarrollo. El ejecutivo es el que se encarga de manifestar dentro de su empresa o dentro de su lugar todo lo que es las relaciones sociales, las relaciones de intercambio, la representación. Y el concepto de líder es aquella persona que es capaz de llevar adelante las propuestas de los equipos de trabajo y de las personas que están con él para que tenga una cabeza visible, pero es el equipo como tal, como bien lo dijera Vinicio. Entonces, si nos enfocamos allí, tenemos un concepto que es básico, que es muy importante y que hemos obviado. Es cierto lo de los valores, es cierto de los principios, es cierto que hemos dejado muchas acciones por pasadas. Y estoy de acuerdo con la motivación es interna y eso me produce la inspiración de lo que hablaba Jorge Baral. Es perfecta ese anclaje que él hace. La motivación es mía, nadie me va a motivar, soy yo, porque los únicos seres que se necesitan ser motivados son los niños. Pero ya el adulto comienza a sentir sus propias fuerzas de motivación y lo inspira. Es lo que lo pueden llamar hasta como la fe que tiene para poder surgir. El concepto básico que hay que manejar para un cambio de carácter político, social, cultural, es la educación ciudadana. Porque en las casas, aún todavía con toda la penetración que tenemos en los últimos tiempos de las medidas alternativas o de los medios alternativos que han desfasado completamente todo lo que es la formación de hogar, familiar, cultural, religiosa, pero todavía hay familias que manejan sus valores. Entonces, la educación ciudadana es esa la que me permite a mí pararme en un semáforo y no pasarme porque soy vivo. Es el que me permite no tirar el papel a la calle, es el que me permite respetar a mis conciudadanos, es el que me permite pedir la palabra para hablar, es el que me permite decir buenos días. Entonces, todo eso, cuando nosotros tengamos un proyecto dirigido realmente a la consolidación del rescate de la educación ciudadana que se encargaron de destruirlo y de pisotearlo y hacer todo lo que quisieron con esa bendita palabra patria, socialismo y muerte, entonces en esa medida el concepto, la acción,
las propuestas de cambio realmente tendrán un asidero. Porque por eso es que la gente no cree en mucho de lo que hablamos, de lo que decimos, porque hablamos, hablamos y hablamos, pero no hacemos muy poco en la práctica. Ustedes están haciendo un trabajo maravilloso. Ustedes están tratando de llevar a que la gente tenga esa conciencia de carácter social, política, cultural y de identidad propia. Pero tenemos que buscar medios, más que de comunicación, medios de acercamiento para comunicarnos asertivamente, empáticamente, como lo queramos definir. Creo que llegó el momento. Si ya hemos visualizado a una persona que tiene el concepto de líder, entonces hay que esforzarse para buscar la consonancia entre lo técnico con lo ejecutivo, para que por fin, de una vez por todas, Venezuela sea lo que nosotros aspiramos, deseamos y queremos en los próximos años. Muchas gracias. Gracias. Si me permiten, Luis Rodríguez está, pero hay dos chats, los voy a leer y después habla Luis Rodríguez, si me permites, negro. Carlos Bastidas, muy buena presentación y todo queda en manos de Dios. Y que finalmente se pueda avanzar en lo que debemos hacer. Todos tenemos que formar parte de este protagonismo que necesita nuestro país, nuestros hijos, familias, pueblos. Los líderes no deben olvidar que todo lo que hay que hacer y avanzar y ubicarnos y llegar a ser el país que fuimos y debemos llegar a ser. Y Yuleima Revilla escribe desde Maracaibo, invitada por Antonio Arnoldo Loaiza. En su opinión, ¿cuáles podrían ser los mayores obstáculos que María Corina, una vez electa presidente, deba enfrentar, no solo en el plano político, sino en lo que se refiere a la escala de valores ciudadanos del venezolano común, después 2 décadas de socialismo? Son razonamientos que creo que había que poner. Y Luis Rodríguez. Aló, ok, gracias. Mira, abre la mis cámara. comentarios. No es que estoy en el tráfico, o sea. Está bien, no está bien. Déjame abrirte pero estoy en el tráfico, o sea. Sigue hablando, ¿no? Okay. No te preocupes por la cámara. A mí me parece muy buena la presentación, excelente, y un par de comentarios sobre lo que se dijeron, ¿no? La parte de lo que es un líder, yo creo que nosotros necesitamos realmente, en primer lugar, un líder que sea capaz de compaginar todas estas expectativas que nosotros que tenemos, ¿no? Y que ellos también puedan crear. Porque bien el concepto que muy bien lo dijo, un líder es aquel que realmente sirve, ¿no? O sea, le sirve a los demás. Un líder es aquel que transforma a sus seguidores, como lo dijeron hace poco, en líderes, y transforma a los líderes en agentes de cambios. Y aquellos agentes de cambio los transforma en gente que realmente causa un impacto. Y en esa base yo creo que va creciendo, es una especie de bola de nieve, y no solamente el líder es el que está actuando, sino que él está inspirando, etcétera, ¿no? Yo creo, y con este comentario termino para no alargarlo, que nosotros en estas eventos que hemos hecho en estas reuniones, poco a poco ha ido creciendo la confianza entre unos y otros, y de alguna manera en algún lugar estamos utilizando todo esto que aprendemos en estos eventos para llevarlo y tratar de convencer. Y particularmente yo me encuentro en Toronto y a veces realmente es difícil hablar con la gente, sobre todo si se sigue utilizando la antigua narrativa, ¿no? De la victimización, etcétera. Entonces, mi mensaje es que sí, definitivamente yo creo de que todos estos eventos calan, hacen que razonemos, en el caso particular mío, pensar, ver qué es lo que debo agregar, qué es lo que debo quitar, y es algo que debemos continuar. Gracias. No completo, seguro. ¿Ya? ¿Hay alguien más anotado en el derecho de palabra? No.
¿no? Sí, No. pero de todas maneras, para responderle un momentico a Rodríguez. Sí, nosotros estos eventos, Rodríguez, los estamos haciendo los últimos martes de cada mes, por lo menos en el Comité de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Y tratamos Ok. de que los ponentes, pues, traten justamente los temas sobre esos aspectos que son bastante amplios, ¿no? Y le pedimos que por lo menos si traten de hacer propuestas, bien sean repetidas o nuevas. Bueno, en ese esfuerzo que todos hemos visto que estamos tratando de hacer. De modo que para el mes de marzo tenemos el último martes tenemos otro conversatorio, lo mismo que en el mes de abril. Para el mes de mayo cambiamos la presentación de un libro que quiere hacer el doctor Polo Casanova, que en vez de marzo nos pidió que lo hiciéramos en mayo, que tiene que ver con los aspectos económicos fundamentalmente, los cambios que necesariamente se requieren en ese enfoque. Bueno, si no hay más nadie en el derecho de palabra, por respeto al tiempo de los demás, entonces no podemos dejar hasta aquí. Ok, Si hay muchas alguien. gracias. Ujú. Bueno, muchas gracias Gracias a todos. por la oportunidad Voy de a escucharlos. suspender la grabación, pero quiero hacerles un mensaje después de la suspensión.